Y la otra idea que les había propuesto era la idea de la clase como construcción narrativa, y tenemos los maravillosos aportes de Brunner, que nos han hecho pensar mucho en la cuestión de la narrativa, entendiendo que la narración constituye una importante forma de pensamiento y un vehículo relevante para la creación de significado, porque los relatos que nosotros construimos y compartimos ofrecen mundos alternativos, ¿no? Narrar ofrece esa capacidad de encontrar un sentido, ¿no? Y acá podría, comenzar una narración con esta pintura, ¿no? de una clase alrededor del 1800. Pero cuando pienso en cómo narrar una clase como construcción narrativa, pienso en diseñar la clase en torno a historias narradas o vividas, casos, problemas, retos, preguntas potentes que resulten socialmente significativas, cognitivamente desafiantes, porque las historias las podemos contar de muchas maneras y a través de diversos tipos textuales. Podemos contar en suspenso, en aventura, en tragedia, en relato humorístico. Y entonces, para ir cerrando, quería mostrarles dos ejemplos de narrativas que no tienen que ver con contar un cuento, sino tomar dos textos que no son nuevos, pero que son estos textos que pasan los años y uno sigue diciendo qué maravilloso este texto, qué inspirador. Y aquí tomo el texto Pensar, Descubrir y Aprender de nuestra querida Alicia Camillioni, que también nos ha enseñado tanto en el campo de la didáctica, y es un libro que escribió junto a Leonardo Levinas, que son experiencias, son propuestas de actividades, no es un libro teórico. Y elegí una de las actividades que plantea, que se llama La historia del bisabuelo inmigrante, y que la historia comienza con ofreciéndole al estudiante este relato que dice que es un 31 de diciembre, la familia Loda está reunida en la casa del abuelo para recibir el nuevo año 1960. Mientras esperan la hora del brindis, luego de cenar, los nietos rodean al abuelo y le piden que les cuente la historia de la familia. Y empiezan algunas preguntas de los nietos: ¿dónde nació tu padre? Le contesta el bisabuelo: no nació en la Argentina, fue un inmigrante. Y empiezan las preguntas: ¿qué es un inmigrante? ¿De dónde vino? Etcétera, etcétera. Y esta historia, que empieza con este relato, lo que le propone a los estudiantes es un juego con muchas cartas, con informaciones diferentes para cada equipo, y el objetivo de este juego es reconstruir la historia del abuelo inmigrante trabajando como historiadores. Y entonces, solo a modo de ejemplo, él reparte cartas a cada equipo. Por supuesto, eso significa que cada equipo tiene una parte de la información. Y esto obviamente abre un mundo de posibilidades de todas las conexiones que podríamos hacer con relación al tema de la inmigración, con relación al tema de las historias familiares, y así sucesivamente. Y el segundo ejemplo lo tomo de este también libro que tiene muchos años de Gardner, La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas, donde Gardner trabaja con lo que él llama preguntas potentes, ¿no? Con la idea de menos cantidad y más profundo, con todas estas ideas que seguimos discutiendo hasta el día de hoy, y simplemente de lo que él plantea en el texto también compartir un ejemplo de lo que podía constituirse en esta clase narrativa. Él plantea 3 enigmas, uno de ciencias sociales, uno de ciencias naturales y uno de matemática y música. Yo tomé aquí el de ciencias naturales, y simplemente el relato empieza diciendo que hacia 1830, mientras Darwin navegaba alrededor del mundo en el Beagle, la mayoría de los biólogos, incluyendo el mismo Darwin, creía en la inmutabilidad de las especies.
Darwin empezó a dudar de sus convicciones después de una visita al archipiélago de Galápagos, y le impresionó la abundancia de la flora y la fauna, pero lo que más le intrigó fue que hubiera tantas variedades de pinzones, 3 en total, en un archipiélago tan pequeño. Y entonces él propone, por ejemplo, y aquí comparto una de sus ideas, poder elegir en posicionarse como biólogo, como artista o como historiador. Como biólogo, preguntarse por qué son tan distintos entre sí los pinzones de las islas vecinas. Como artista, observar los pinzones porque quiero utilizar la música, el baile o el dibujo para plasmar mi experiencia de encuentro con los pinzones. Y como historiador, centrarme en qué ocurrió cuando Darwin se encontró con los pinzones, como historiador trato de establecer los hechos, el contexto, etc. Como ustedes verán, 2 ejemplos, y hay muchísimos más, pero a modo de ilustrar esta idea de la construcción de la clase como una narrativa. Voy a ir cerrando con 2 ideas, una, volver a recuperar una idea de Brunner, donde él plantea que una de las características estructurales más eficaces y universales del lenguaje es la que algunos llaman referencia a distancia, la capacidad de las expresiones lingüísticas de referirse a objetos que no están presentes aquí y ahora, tanto para el hablante como para el oyente. Y la segunda, y con esto voy a cerrar mi presentación, una idea a mi gusto de mucha lucidez y potencia para pensar de Denis Nachmanovich en sus diferentes textos sobre la idea de incertidumbre y diversidad. Y ella dice que el desafío de la contemporaneidad es el de la convivencia con la incertidumbre y la diversidad. Para aceptar este reto, el pensamiento complejo no puede restringirse, admitir fronteras infranqueables o métodos a priori. Es preciso saltar las alambradas conceptuales creadas por las disciplinas modernas, regidas por la pretensión metódica, y abrir un espacio de pensamiento multidimensional capaz de producir sentidos ricos y fértiles, pero no garantizados ni absolutos. Y esto creo que es lo que Utopía está intentando hacer, y celebro la incertidumbre y la diversidad.